¿Qué son los rayos X? ¿Cómo funcionan? ¿Qué tipos de estos hay? ¿Y cuál es la importancia en la actualidad? Los rayos X son ondas de radiación que tienen una frecuencia alta, lo cual los hace imperceptibles al ojo humano. En estos, lo que se busca es ilustrar el interior del cuerpo, y así, usando diferentes tonalidades, mostrar las partes y el estado de estas. En la actualidad son de gran importancia para muchos procedimientos, tanto así que hay toda una rama de la medicina dedicada a la interpretación de estas y otras imágenes para determinar diagnósticos y posibles tratamientos a estos. Uno de los usos más frecuentes es en las fracturas, aunque también se implementa mucho para hacer evaluaciones integrales de tórax e incluso tiene un papel importante en las mamografías. La radiología tiene un papel de suma importancia en la actualidad. Algunos ejemplos de la aplicación de esta rama de la medicina son el hallazgo de lesiones o fracturas a causa de traumatismos, utilizando rayos X, la detección temprana del cáncer de mama a través de la mamografía o el uso conjunto de radiofármacos y PET para diagnóstico oportuno de tumores de origen endocrino. En la actualidad, la radiología incluye diversas técnicas además de los rayos X, tales como tomografías computarizadas, resonancias magnéticas nucleares, medicina nuclear y PETs. Sin embargo, el uso que se les da ahora y la importancia que les atribuimos no siempre ha sido igual. El descubrimiento de los rayos X y su aplicación dentro de la medicina tiene una gran historia, comenzando por su descubridor. Estas funcionan, como su nombre lo dice, utilizando radiación en pequeñas cantidades. El haz de rayos X es apuntado hacia el lugar del cuerpo que se quiere evaluar, y este haz de luz atraviesa el cuerpo para imprimir la radiación en el detector espacial. El principio en dicho procedimiento es que las diferentes partes del cuerpo absorben cantidades diferentes de radiación. Por ejemplo, el calcio en los huesos absorbe la mayoría de los rayos X, por eso estos se ven blancos en la radiografía. La grasa y los tejidos blandos, como el músculo y los órganos, absorben menos rayos X, por lo que se ven de color gris. Y el aire absorbe la menor cantidad de rayos X. Por esto, órganos que almacenan aire, como los pulmones, se ven de color negro. Es decir, dependiendo de qué cantidad de rayos X dejen pasar las partes del cuerpo, estas se verán más o menos claras en la imagen. Como dicho proceso se lleva a cabo con radiación ionizante, es necesario proteger a la persona. Por esto, aquellos que realizan el procedimiento deben tener cuidado con la radiación, y para el paciente debe utilizarse la mínima dosis de radiación necesaria, acompañada de un chaleco o delantal de plomo que pueda proteger al paciente. Los rayos X han sido fundamentales para la detección de enfermedades y el tratamiento de lesiones imperceptibles para el ojo humano. Desde el punto de vista clínico, existen varios tipos de usos para los rayos X, cada uno buscando suplir una necesidad específica. Dichos usos dependen del lugar del cuerpo donde se realicen y el nivel de detalle que se quiera alcanzar. Hay radiografías específicas para los huesos como el cráneo, los de la mano y las articulaciones, y otras para partes del cuerpo como los dientes. Otros exámenes de radiografías son los medios de contraste, para realzar ciertos órganos, y estos nos permiten valorar dicho órgano con mejor nitidez. Otro tipo de radiografía muy conocido es la mamografía, un estudio en las glándulas mamarias que puede ayudar a detectar precozmente un posible cáncer de mama. ¿Quién los descubrió y cómo se dio ese descubrimiento? Wilhelm Röntgen nació en el pueblo de Lennep am Gassenmark el 27 de marzo de 1845. Sus padres, Friedrich Conrad y Charlotte Constance, vivían en una casa elegante que durante más de 30 años les sirvió al mismo tiempo de residencia y sede de un comercio textil. En 1848, cuando la revolución se expandió por Alemania, la familia se trasladó a los Países Bajos, presuntamente por motivos comerciales, por lo que la mayor parte de la infancia de Wilhelm transcurrió en Apeldoorn, donde se encontraba su escuela. La idea era que al finalizar la secundaria, él se hiciera cargo del negocio familiar. En 1862, sus padres lo inscribieron a la Escuela Técnica de Utrecht
y él se fue a vivir a la casa del doctor Jan Willem Gunning. Además de ser amigo de su padre, este médico daba clases de química en la universidad y fue quien alimentó la fascinación de Wilhelm por las ciencias naturales. Sin embargo, el joven Röntgen no pudo obtener el certificado de finalización de sus estudios secundarios necesario para inscribirse en la universidad, debido a que lo expulsaron en 1863 con la acusación de haber dibujado una caricatura de un profesor. El 18 de enero de 1865, Röntgen se matriculó como estudiante invitado de la Universidad de Utrecht. Durante este tiempo, publicó su primer artículo científico, 1000 preguntas sin respuestas sobre el contenido de la conferencia de química orgánica impartida por Gunning. Esta publicación mostró muy pronto su especial habilidad para dar una estructura lógica a los contenidos científicos. El 14 de noviembre de 1865, Röntgen ingresó a la Escuela Politécnica de Zúrich, Suiza, en donde estudió ingeniería mecánica. Durante sus estudios, estuvo fuertemente influenciado por las conferencias de Rudolf Clausius sobre la teoría mecánica del calor. Sus días como estudiante en Suiza serían fundamentales. Röntgen recibió su diploma el 6 de agosto de 1868, después de aprobar el examen. Bajo la dirección de Gustav Zeuner, profesor de mecánica y mecánica teórica en el Politécnico Federal Suizo de Zúrich, Röntgen escribió una disertación sobre estudios sobre gases. El 22 de junio de 1869, Röntgen recibió su doctorado en física. Su relación con el joven profesor de física Auguste Comte resultó decisiva, al punto que Röntgen lo recordaría como la persona que lo había introducido en la física. ¿Quién los descubrió y cómo se dio ese descubrimiento? Wilhelm Röntgen nació en el pueblo de Lennep am Gassenmarkt el 27 de marzo de 1845. Sus padres, Friedrich Conrad y Charlotte Constance, vivían en una casa elegante que durante más de 30 años les sirvió al mismo tiempo de residencia y sede de un comercio textil. En 1848, cuando la revolución se expandió por Alemania, la familia se trasladó a los Países Bajos, presuntamente por motivos comerciales, por lo que la mayor parte de la infancia de Wilhelm transcurrió en Apeldoorn, donde se encontraba su escuela. La idea era que al finalizar la secundaria, él se hiciera cargo del negocio familiar. En 1862, sus padres lo inscribieron en la Escuela Técnica de Utrecht y él se fue a vivir a la casa del doctor Jan Willem Gunning. Además de ser amigo de su padre, este médico daba clases de química en la universidad y fue quien alimentó la fascinación de Wilhelm por las ciencias naturales. Sin embargo, el joven Röntgen no pudo obtener el certificado de finalización de sus estudios secundarios necesario para inscribirse en la universidad, debido a que lo expulsaron en 1863 con la acusación de haber dibujado una caricatura de un profesor. Finalmente, en 1879, obtuvo su primer nombramiento como profesor titular en la Universidad de Ludwig en Gießen. Durante su época de profesor en Gießen, llevó a cabo ciertos descubrimientos significativos, como la convención dieléctrica, una pieza fundamental para la teoría del electromagnetismo que recién estaba surgiendo. En 1888 lo convocaron de Würzburg. Dado que la cantidad de estudiantes era mayor, sus honorarios también eran más altos. Además, el edificio no tenía vibraciones y se adecuaba a su trabajo de investigación de precisión.
Al acercar una placa o un papel de revelado, esta iluminación o brillo se percibía con mayor intensidad, y si colocaba objetos entre la fuente de rayos catódicos y la placa de revelado, algo indefinido aparecía en la placa. Röntgen reconoció de inmediato que se había topado con algo totalmente nuevo, así que durante las siguientes 7 semanas se dedicó a repetir muchos de sus experimentos, con el fin de investigar cuidadosamente este tipo de radiación penetrante, llegando a la conclusión de que la acción de estos rayos catódicos generados en el tubo eran la causa de que se pudiera observar dicha radiación, llamándolo rayos X, al ser estos desconocidos, y notó que aun cuando se encontraba a más de 2 metros de distancia y detrás de una puerta, aparecía sobre la placa una sombra que parecía ser el picaporte de esta. Posteriormente, decide contárselo a su esposa y practicar su descubrimiento, dando lugar a la primera radiografía de la historia, la mano de su mujer. Entre los puntos fundamentales, por ejemplo, se establecía que los rayos podían penetrar casi todo, como incluida la mano de su esposa, pero no los huesos, los cuales dejan una sombra sobre una placa fotosensible. El 28 de diciembre de 1895, Röntgen entregó el manuscrito de la primera comunicación sobre un nuevo tipo de radiación al secretario de la Sociedad de Medicina Física de Würzburg para su publicación, la cual fue impresa en la primera semana de 1896. Röntgen envió reimpresiones con 9 fotografías a destacados científicos. El 23 de enero de 1896, Röntgen presentó su descubrimiento en una reunión especial de la Sociedad de Medicina Física en Würzburg. Después de su conferencia, pidió al presidente honorario de la Sociedad de Medicina Física de Würzburg, el profesor Albert von Kolliger, que le permitiera fotografiar su mano con los nuevos rayos. El 10 de diciembre de 1901, Röntgen recibió el Premio Nobel de Física. Viajó a Estocolmo, pero allí no dio una conferencia oficial del Nobel, ya que al ser humanista no patentó su descubrimiento, por lo que su explotación queda libre. Röntgen donó el dinero del premio de 50.000 coronas a la Universidad de Würzburg para promover a los jóvenes científicos. Con lo mencionado anteriormente, queda claro que Röntgen era una persona desapegada a los méritos y que solo quería aportar a la ciencia e incentivar a las nuevas generaciones a que también hicieran sus aportes, dejando a un lado el lucro o la fama que pudiesen recibir. Como ya se había mencionado anteriormente, había varios científicos estudiando sobre los rayos catódicos al mismo tiempo que Röntgen lo hacía. Tal es el caso de Philipp Lenard, quien fue un físico húngaro nacionalizado alemán, ganador del Premio Nobel de Física en 1905 por sus investigaciones sobre los rayos catódicos y descubrimiento de muchas de sus propiedades. Fue miembro honorable de la Academia de Ciencias de Hungría. Philipp Lenard nació en Presburgo, Austria, el 7 de junio de 1862. Estudió en las universidades de Budapest, Viena y Berlín. En 1886 logró doctorarse en la Universidad de Heidelberg. Trabajó como profesor en varias universidades alemanas y sucedió a H.I. Kinkel en 1907 como profesor de física y director del laboratorio radiológico de la Universidad de Heidelberg. Descubrió que los rayos catódicos no solo se propagan en el vacío, sino también en el aire a presión atmosférica normal. Realizó varias investigaciones sobre descargas y luminosidad eléctrica en el seno de gases enrarecidos.
estableció la naturaleza electrónica de la electricidad negativa en el efecto fotoeléctrico y propugnó que el átomo debía poseer una estructura interna. Sus investigaciones versaron en gran parte alrededor de los rayos catódicos, los que se producen en un electrodo inserto en un tubo de Crookes, que contiene en su interior un gas altamente enrarecido. En el transcurso de sus experimentos situó una ventana de aluminio en su trayectoria, constatando que la radiación era capaz de atravesarla, por lo que dedujo un tanto erróneamente que se trataba de una radiación de naturaleza ondulatoria, es decir, de radiación electromagnética. Lo destacable de dicha investigación es que Lennart descubrió que los rayos catódicos eran capaces de atravesar la materia y que la densidad de ésta se relacionaba directamente con la profundidad que la radiación penetraba. Por estos estudios recibió el Premio Nobel de Física en 1905. Regresamos con Röntgen, soledad y muerte. La Primera Guerra Mundial y los años subsiguientes trajeron dolorosos cambios para él, ya que en 1915 murió su amigo el biólogo Theodor Boveri y el 31 de octubre de 1919 falleció su esposa Anna Bertha. Se retiró de la cátedra de física en 1920, pero continuó sirviendo como curador del Instituto de Metronomía Física de la Academia de Ciencias de Múnich. Murió de cáncer de colon en Múnich el 10 de febrero de 1923 y sus restos fueron enterrados junto a los de su esposa y padres en el antiguo cementerio de Gießen. La primera radiografía dental fue tomada por Otto Walkhoff entre 1860 y 1934 en Alemania. Para ello se cortaron pequeños trozos de placas de películas comerciales y posteriormente se los envolvió de nuevo a prueba de luz. En 1911, 94 casos de carcinomas de piel y sarcomas fueron ya relacionados con la exposición a los rayos X. A pesar de las recomendaciones y las crecientes alertas, no fue hasta 1913 que la Sociedad de Röntgen en Alemania publicó las primeras recomendaciones sobre el blindaje y medidas de alejamiento para la prevención de los riesgos de las radiaciones sobre el organismo. Significa el primer documento sobre protección radiológica. Tubo de Coolidge, creado en 1917. Este tubo brinda una marcha estable, regular, uniforme, de fácil manejo en la ejecución de diferentes técnicas de exploración radiológica, a la que se le agregó la naturaleza rotatoria del ánodo, la creación de la rejilla antidifusora secundario de Potter-Bucky y la estandarización de la radioscopía. La creación del seriógrafo, el perfeccionamiento de los chasis con pantalla intensificadora, el perfeccionamiento de películas radiográficas, la creación de diafragmas, conos, filtros y el desarrollo de métodos de protección y el uso de contrastes. Es una técnica de imagen usada en medicina para obtener imágenes en tiempo real usando rayos X de las estructuras internas de los pacientes mediante el uso de un fluoroscopio. El primer fluoroscopio fue creado por el inventor estadounidense Thomas Alva Edison en 1896. El descubrimiento de que las pantallas de tungsteno de calcio producían imágenes más brillantes le permitió el desarrollo de este instrumento. La ignorancia de los efectos dañinos de los rayos X hizo que no existiesen procedimientos de protección ante las radiaciones como los disponibles en la actualidad. Científicos y médicos ponían a menudo sus manos directamente en el haz de rayos X, lo que les provocaba quemaduras por la radiación. El intensificador de imágenes fue creado en 1950. Con este descubrimiento se pudo lograr que la luminosidad de la imagen brindada por la pantalla radioscópica fuera tan clara como la observada en una pantalla de televisión, eliminando la famosa adaptación a la oscuridad. De ello derivó el radiocine y el telecomando, permitiendo además el perfeccionamiento de las técnicas radiográficas de doble contraste, las angiografías, la aparición de las memorias analógicas y digitales, la técnica de sustracción
También aparece la utilización de isótopos radiactivos con fines médicos, iniciándose en 1950 el uso de yodo radiactivo para el estudio de la tiroides. La tomografía computarizada fue creada y desarrollada por Godfrey en el año 1972. Ideó la posibilidad de reconstruir un corte transversal del cuerpo humano a partir de varias proyecciones radiográficas adquiridas desde diferentes posiciones, recibiendo 6 años más tarde el Premio Nobel de Medicina debido a que se convirtió en una técnica de uso ilimitado. Con los equipos de primera generación se podía obtener una sola imagen por cada apnea inspiratoria y los estudios se realizaban en un plano axial. Generaciones de tomografía. En 1989 surge la tomografía computarizada helicoidal en un avance significativo, la cual tenía ventajas considerables a su antecesora, la tomografía axial computarizada, ya que permitía la adquisición continua de varias imágenes por cada inspiración. Esto era posible debido a la sincronía que se daba entre el tubo de rayos X, la camilla y los detectores. En 1998 nace la tomografía computarizada multidetector. El avance en esta técnica es que ya contaban con varias filas de detectores, 4 filas para los primeros equipos de este tipo, los cuales iban en aumento conforme se perfeccionaba el diseño y técnica del instrumento, hasta llegar actualmente a encontrar tomógrafos con 64 filas de detectores. Es importante resaltar que a mayor número de filas de detectores, los resultados son mejores. Los medios de contraste. En cuanto al uso de agentes de contraste, los primeros intentos fueron de Eduard Haschek y Otto Lindenthal en Viena entre 1875 y 1947. Ellos utilizaron una mezcla compuesta por cal, cinabrio, que era mercurio, y petróleo para tomar una radiografía de los vasos sanguíneos de una mano amputada. En 1911, 94 casos de carcinomas de piel y sarcomas fueron ya relacionados con la exposición a los rayos X. A pesar de las recomendaciones y las crecientes alertas, no fue hasta 1913 que la Sociedad de Röntgen en Alemania publicó las primeras recomendaciones sobre el blindaje y medidas de alejamiento para la prevención de los riesgos de las radiaciones sobre el organismo. Significa el primer documento sobre protección radiológica. Rayos X utilizado para terapia y no para imagen. Por su parte, el dermatólogo Leopold en 1943 en Viena fue el primero en realizar radioterapia. La paciente era una niña con un gran lunar que abarcaba el cuello y la espalda y se parecía a la piel de un animal. La alteración era tan grave que los padres habían pedido que le quitaran el pelo usando rayos X. Así, durante 10 días, la pequeña recibió 2 horas de radiaciones diarias, pero poco a poco le aparecieron serias lesiones cutáneas como enrojecimiento, inflamación y ampollas. Durante el avance del tratamiento también desarrolló una gran úlcera con necrosis central. Las primeras radiografías fueron hechas por la acción de rayos X sobre placas de vidrio con un tratamiento en su superficie. Sin embargo, el vidrio demostró no ser el material adecuado para imágenes de rayos X, y durante la Primera Guerra Mundial el vidrio fue sustituido por nitrato de celulosa, material que era utilizado como película fotográfica, y después por el triacetato de celulosa, pero ambos materiales eran muy inflamables y quebradizos. Además de que la emulsión de plata requerida para las impresiones se despegaba con facilidad. En la actualidad, las láminas empleadas para radiografía están hechas de poliéster, o conocido por sus siglas PET. Este material ofrece transparencia, resistencia mecánica, durabilidad, espesor consistente en toda la lámina, buena adición de la emulsión de plata mediante una capa adhesiva, pigmentando en azul o gris. La lámina puede estar recubierta por una o por las dos caras, en donde el poliéster es la base que va recubierta por una capa de un polímero adhesivo sobre el cual se aplica la emulsión de bromuro y ioduro de plata, la cual es material activo, y por último una capa protectora. El poliéster ofrece una base confiable, con buenas propiedades y adecuadas para una radiografía. El bromuro de plata es el principal componente de la mayoría de las películas fotográficas
y también de las películas radiográficas. Suele combinarse con yoduro de plata y en algunas ocasiones también se añade cloruro de plata. Sin embargo, las concentraciones de cada una de ellas constituyen un secreto empresarial, ya que suponen la base comercial de la mayoría de las empresas fabricantes de películas radiográficas. El cloruro de plata es el que presenta unos tiempos de revelado y fijados más cortos, pero tiene una sensibilidad espectral baja. Pero si a una emulsión de bromuro de plata se le añaden pequeñas cantidades de yoduro de plata, se obtienen emulsiones más sensibles, aunque con el inconveniente de alargar el tiempo necesario para el fijado de la imagen. El yoduro de plata por sí solo no es válido para la fabricación de emulsiones fotosensibles, por lo que es siempre un elemento que siempre suele combinarse con alguno de los otros dos. La base de la película radiográfica es un elemento que actúa como soporte de la emulsión fotográfica o fotosensible y que debe cumplir una serie de requisitos importantes, entre las que destacan las siguientes. Debe ser una buena transmisora de luz, absorbiendo la mínima cantidad de luz posible una vez que la radiografía revelada sea colocada en el negatoscopio. Debe ser flexible, delgada y a la vez poseer suficiente rigidez como para soportar las duras condiciones que sufriría durante el revelado automático, principalmente ejercida por los rodillos. Ha de estar estable para no deteriorar la imagen radiológica tanto durante el proceso de la película como con el paso del tiempo. El grosor ha de ser uniforme con el fin de no alterar el efecto de radiación sobre la emulsión. Ha de ser químicamente inactiva, con el fin de no interferir en los procesos químicos de revelado. En 1960 se fabricó la primera base de poliéster para las películas radiográficas, cuya ventaja, y frente al acetato previamente utilizado, consistían en su mayor estabilidad y dureza, pero sobre todo su mayor resistencia a la combustión. Desde entonces se utiliza como base de la película radiográfica el poliéster. El poliéster es un material sintético claro y transparente, idónea para su utilización en el radiodiagnóstico general. Ahora hablaremos un poco sobre las ventajas y los riesgos de los rayos X. Entre sus ventajas podemos encontrar las siguientes. Hay un mejor diagnóstico mediante el uso de un equipo de rayos X. Los rayos X tienen su principal uso en la medicina, ya que gracias a las fotografías internas que se realizan de nuestro cuerpo, permiten detectar ciertas enfermedades o irregularidades como problemas abdominales, traumatológicos, cardiopatías, etc., que de otra forma no sería posible. Los especialistas son así capaces de conseguir la información necesaria para detectar las posibles anomalías y establecer su tratamiento de una forma más detallada. Mejora la documentación del historial de los pacientes. Al tener un sistema completamente digitalizado, nos permite guardar todas las imágenes de las radiografías junto con los datos de los pacientes para así elaborar su historial de una forma más detallada y completa. Esto hace que podamos tanto llevar un mejor control del progreso como en un futuro volver a consultarlo para resolver posibles dudas o recomendaciones. Los rayos X benefician a múltiples disciplinas, por lo que hay una variedad de especialidades en las cuales podemos necesitar un equipo de rayos X. Entre las especialidades más destacadas encontraríamos fisioterapia, osteopatía, podología, ginecología y urología. Para todas ellas, contar con una máquina de rayos X facilita las tareas de detección de las dolencias y problemas que no podemos diagnosticar a simple vista, sino que es necesario el uso de radiografías. Y así como vemos ventajas, también podemos encontrar riesgos, como los siguientes. Al usar rayos X, puede haber un pequeño aumento en la posibilidad de que una persona expuesta a rayos X desarrolle cáncer posteriormente en su vida. También podemos encontrar la posibilidad de cataratas y quemaduras en la piel, pero solamente a niveles extremadamente altos de exposición a la radiación. El riesgo de desarrollar cáncer gracias a la radiación generalmente es muy pequeño y depende por lo menos 3 factores, los cuales son la cantidad de la dosis de radiación, la edad al momento de la exposición y el sexo de la persona expuesta. Hablando de las propiedades de los rayos X, podemos encontrar que
Estos descargan objetos cargados eléctricamente, ionizan gases, se propagan en línea recta, no son desviados por campos eléctricos o magnéticos, lo que indica que los rayos X no poseen carga eléctrica y pueden penetrar materiales de bajo número atómico. Por otro lado, el avance tecnológico ha permitido al campo de la medicina, en este caso los rayos X, generar grandes avances, como es la toma de radiografías de manera digital, permitiendo una mejor calidad e inmediatez en la obtención de resultados, mediante el uso de un sensor que captura y almacena la imagen en un ordenador. En las radiografías podemos encontrar las convencionales y las digitales. Hablemos un poco de las convencionales. La radiografía convencional se basa en la interacción de los rayos X con el tejido u órganos en el cuerpo humano. Durante este proceso, los rayos emitidos son absorbidos por el organismo, mientras que algunos logran atravesar las distintas partes del cuerpo, como huesos, órganos y distintos tejidos, llegando de esta manera a una película que, al ser impresa, da como resultado una imagen radiográfica, en la cual se pueden observar la estructura interna del cuerpo en una escala de grises, conocidas también como densidades radiológicas. Ahora, la radiografía digital atraviesa el mismo proceso que la convencional en cuanto al uso de rayos X y de su interacción con tejidos y órganos. La diferencia se encuentra en la obtención de la imagen, ya que en este caso no es necesario disponer de una película para realizar una impresión y posteriormente pasar por un proceso de revelación. En este caso, los rayos X son capturados por una placa de circuitos sensibles a la radiación, los cuales generan una imagen que posteriormente es enviada a un ordenador. En cuanto a la radiografía digital, como se mencionó anteriormente, sus principales ventajas son la calidad de imagen, siendo esta muy superior a la convencional, además que dicha imagen puede ser ampliada, dando una mejor lectura al momento de realizar diagnósticos y permitiendo mayor efectividad. Adicionalmente, se cuenta con la inmediatez de los resultados, evitando largos tiempos en la obtención de la imagen. Y también hay que tener en cuenta que la exposición ante la radiación es reducida en comparación a la toma de la radiografía convencional, teniendo como resultado la disminución de riesgos para el paciente. Como desventaja, se podría tomar de pronto la inversión a realizar, ya que se trata de equipos de alta tecnología. Sin embargo, se debe tener en cuenta los beneficios que estos equipos brindan, no solamente al personal médico, sino también al paciente.